lunes a jueves los laboratorios de 4 días y Sí. ahora 10 en casa. Dando lista la transmisión. Porque solo el viernes hay COVID. And every other week. Estamos en vivo. Compórtense, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada académica en honor al doctor profesor Jürgen el día de hoy, en la segunda parte. Y en esta segunda parte me da mucho gusto presentar a Ibrahim, el doctor Ibrahim Torres Aguilar, actualmente profesor profesor no lo sé, pero investigador seguro, del Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica, el INAOE de Puebla, y él fue estudiante de licenciatura de la misma Universidad de Puebla y es uno de los primeros egresados del doctorado entre el grupo del doctor Jürgen. Y me da mucho gusto saludarte y darte la palabra, Ibrahim, para que nos presentes tus trabajos. Bienvenido a la reunión. Muchas gracias, Elías. A mí también me da un gusto que me hayas presentado porque, bueno, Elías fue de mis profesores cuando yo llegué. Yo recuerdo que tú llegaste de Francia cuando yo estaba entrando también al posgrado. Entonces nos estrenamos, yo como estudiante y tú como profesor ahí. Me da mucho gusto verte. Lo voy a compartir en mi pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Muy bien. Pues voy a empezar porque tengo mucho que decirles y tengo muchas páginas. Entonces, pues vamos a empezar. Les voy a hablar acerca del observatorio HOC y algunos resultados, no todos. Pero bueno, les hablaré un poco de la ciencia de la astronomía de rayos gamma, rayos cósmicos, las técnicas de detección de rayos gamma y rayos cósmicos, y luego los resultados, o algunos resultados científicos importantes del HOC. En esta gráfica podemos ver de arriba hacia abajo cómo va avanzando la época de astronomía con la energía, ¿no? Entonces, la astronomía clásica que va del visible hasta como los rayos X, son para nosotros de baja energía. Después viene la astronomía de rayos gamma, que es mucho más alta energía. Rayos cósmicos pueden llegar a todavía más altas energías y neutrinos. Así es como se ve el cosmos, la bóveda celeste en electronvolts, es decir, en el visible. Entonces, si nos vamos un poco a bajas energías del visible, podemos ver arriba a la izquierda, en 1000 electronvolts, como se ve en radio. Abajo a la derecha, como se ve ya en unos cuantos electronvolts en infrarrojo. Luego, si vamos a más altas energías comparadas con el visible, tenemos el cosmos en rayos X, ya en kiloelectronvolts, y abajo a la derecha vemos cómo se ve el mapa del cielo en rayos gamma. En general, los rayos gamma se originan en fuentes que aceleran partículas como rayos cósmicos, bueno, protones, y estos, cuando interaccionan con el medio interestelar, es cuando producen rayos gamma, a través de inverse Compton o cosas así. En esta gráfica que vemos, en esta imagen que vemos hasta abajo, es uno de los mapas más actuales de cómo se ve el mapa del cielo en rayos gamma. Pueden ver ahí perfectamente el plano galáctico, y fuera del plano galáctico lo que se ven son esos puntitos rojos que se ven ahí, en general son AGNs, son núcleos activos de galaxias
que en general son agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias. Cuando pedimos ahora, queremos ver en el orden de teraelectronvolts, 10 a la 2 electronvolts, fíjense que el número de fuentes se reduce drásticamente. Entonces ahora ya tenemos en nuestro mapita ahí unas cuantas fuentes que pueden producir rayos gamma de teraelectronvolts. ¿De dónde vienen los rayos gamma tan energéticos? Depende. Si vienen de dentro de la galaxia, creemos que se originan en los remanentes de supernova y en los pulsares. Para los rayos gamma que vienen desde fuera de la galaxia, creemos que vienen justamente de estos AGNs. ¿Por qué estudiar estas fuentes de tan alta energía? Bueno, pues porque justo es la frontera de la astronomía, de la astrofísica, y históricamente cuando uno abre una frontera, cruza una frontera, se abre una ventana para nuevos descubrimientos. Aparte que hay un misterio que se viene arrastrando desde hace muchos años, que es el origen de los rayos cósmicos. No sabemos de dónde vienen los rayos cósmicos. Ahora les voy a explicar por qué es tan difícil saber de dónde vienen, pero justamente creemos que donde se originan los rayos cósmicos de muy alta energía, también se originan los rayos gamma. Entonces, estudiando los rayos gamma podemos entender un poco los mecanismos de aceleración de estas partículas. Este es el espectro de rayos cósmicos. Pueden ver que se extiende hasta más allá de 10 a la 21 electronvolts. Esta es más o menos la energía a la que trabaja el LHC. Pueden ver que es la energía a la cual nos llegan los rayos cósmicos, es muchísimo más grande que la energía que produce la máquina más grande hecha por el hombre, que es el LHC. Como pueden ver, tiene una estructura. A alguien se le ocurrió que tenía la forma de una pierna muy extraña, pero bueno, entonces aquí está como una cosa que se llama la rodilla, que es donde cambia la pendiente. Esta parte se le llama el tobillo, el primer tobillo, el segundo tobillo, etc. Y luego un corte que se llama corte GZK. Creemos que toda la parte amarilla son rayos cósmicos que vienen desde dentro de nuestra galaxia. Y esta parte roja son los rayos cósmicos que vienen desde fuera de nuestra galaxia. Bad y Zwicky postularon hace muchos años que los rayos cósmicos deberían de venir de remanentes de supernova. Es cuando una estrella muy masiva acaba su combustible, y entonces colapsa y explota y manda hacia afuera, hacia el medio interestelar, todas sus capas externas, en una explosión súper violenta, de los fenómenos más violentos que existen, que sabemos que existen en el universo, son las explosiones de supernova. En esos deben de producirse rayos cósmicos, es lo que se cree. Bueno, como les comentaba, para rayos cósmicos también creemos que los AGNs son las fuentes de estos rayos cósmicos ultraenergéticos. Es difícil saber de dónde vienen los rayos cósmicos porque como son partículas cargadas, son núcleos de átomos, puede ser desde el de helio, es decir, protones, hasta el núcleo de hierro. Son partículas cargadas, bueno, son núcleos cargados que cuando atraviesan zonas donde hay campos magnéticos, pues estos se empiezan a hacer hélices y entonces pierden la dirección de arribo. Aquí tengo un ejemplo de una fuente en la que supuestamente se aceleran rayos cósmicos, entran en una zona donde hay campos magnéticos que no son uniformes y tampoco son conocidos,
Entonces hacen una cosa así súper rara, y cuando llegan a la Tierra, si uno dice, pues yo vi que entró por acá, entonces si lo extrapolo hacia atrás, uno diría que viene como de por esta zona, pero realmente no es cierto. Es por eso que los rayos cósmicos, es tan difícil descubrir el origen de los rayos cósmicos, porque no viajan en línea recta. Luego están los rayos gamma. Los rayos gamma viajan en línea recta, se producen, como les dije, en fuentes que aceleran rayos cósmicos, por ejemplo, protones, interactúan con el medio interestelar y estos producen otras partículas, como mesones y kaones, neutrinos y rayos gamma. Estos rayos gamma sí viajan en línea recta. Entonces, la otra forma de estudiar fuentes violentas en el universo es a través de neutrinos. Entonces, aquí tenemos los tres casos. Una fuente que emite rayos cósmicos, rayos gamma y neutrinos. Los rayos cósmicos, se producen muchísimos rayos cósmicos, pero son deflectados por los campos magnéticos. Entonces, no es fácil encontrar el origen. Luego, los rayos gamma viajan en línea recta, pero también son atenuados por polvo, por algunos otros objetos que se encuentran, y cuando son de muy alta energía con el fondo de microondas, interactúa con ese y ya no llegan a la Tierra. Los neutrinos no sean atenuados, no viajan en línea recta, pero son muy difíciles de detectar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros para observar estas fuentes que emiten rayos gamma y rayos cósmicos? Aquí les muestro esta gráfica donde pueden ver la atenuación de la atmósfera con respecto a la longitud de onda. Entonces pueden ver que para emisiones de radio, la atmósfera es completamente transparente. Para el visible es casi transparente, pero sin embargo, vean que para los rayos gamma, la atmósfera es completamente opaca. Bueno, afortunadamente, porque si no, la vida no sería como la conocemos, ¿verdad? Todos tendríamos cáncer. Entonces, afortunadamente, la atmósfera bloquea los rayos gamma. Pero desafortunadamente, para los que estudiamos rayos gamma, pues no deja pasar esta radiación y entonces se vuelve un problema. ¿Cómo la podemos estudiar? Bueno, hay varias formas. La más común, bueno, una de las más comunes es por satélites, como el satélite Fermi. Entonces se ponen satélites en órbitas muy altas, donde hay muy poca atmósfera y entonces pueden detectar directamente los rayos gamma. Pero es muy caro mandar cosas muy grandes al espacio. Y si vamos a más altas energías, necesitamos un área de colección más grande. Esto es imposible para hacerlo en el espacio y entonces no queda otra más que hacerlo en tierra. ¿Pero qué hacemos con la atmósfera? Bueno, pues en lugar de verla como un problema, utilizamos la atmósfera como parte de nuestro detector. Porque cuando los rayos gamma o los rayos cósmicos entran en la atmósfera, producen una lluvia de partículas, una cascada atmosférica le llamamos, y entonces lo que tratamos de detectar es justamente esa cascada atmosférica. Eso es lo que pasa cuando entra un rayo gamma, un rayo cósmico, va a ser más o menos lo mismo. Entonces, entra en la atmósfera, apenas penetra un poco, empieza a interactuar con los núcleos de la atmósfera, produce un montón de partículas, estas viajan un poco, en la atmósfera vuelven a interaccionar con los núcleos de la atmósfera y van creando más partículas y más y más y más. Se hace como una reacción en cadena. A esto que vemos aquí es lo que llamamos una cascada atmosférica extendida. Son producidas les comenté, por rayos gamma y por rayos cósmicos. Y entonces, bueno, aquí tenemos las tres formas para estudiar fuentes de rayos gamma. Los satélites, muy alto, cuando apenas está entrando el rayo gamma, por ejemplo, a la atmósfera. Después tenemos los instrumentos en tierra basados
bueno, que se basan en la detección de estas cascadas atmosféricas, como el HAWC. Y tenemos, por último, estas antenas que son telescopios que detectan la radiación Cherenkov producida por esta cascada atmosférica cuando viaja a través del aire. Entonces, dos de los métodos se basan exactamente en detectar radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov ocurre cuando una partícula cargada viaja más rápido que la velocidad de la luz en un medio, y el ángulo de emisión de esta radiación Cherenkov, que es luz, depende del índice de refracción, es decir, depende del medio. Aquí a la izquierda tenemos para el aire el índice, el ángulo en el que se emiten estos fotones Cherenkov es de 1.4, es decir, viajan muy pegadito a la dirección de las partículas originales, las partículas de las cascadas. En el agua el ángulo es de 41 grados, entonces tenemos dos opciones, tenemos los telescopios Cherenkov atmosféricos, que aquí vemos una caricatura, vemos aquí una fuente que emite un rayo gamma, este rayo gamma entra a la atmósfera, produce la cascada atmosférica, esta cascada produce luz Cherenkov, que aquí se ve como en clarito, y entonces los telescopios lo que realmente detectan es estos fotones Cherenkov que vienen de la cascada que produce, perdón, que se produce en el aire. Tiene sus pros y sus contras. Los pros es que son muy sensitivos, tienen una resolución angular muy buena. Pueden ver aquí a la derecha una imagen producida por un mapa del cielo producido por un telescopio de estos. Tiene desventajas. La desventaja de usar este tipo de telescopios es una, que hay que apuntar, es decir, que si ocurre un evento en algún lugar del cielo que yo no sabía que va a suceder, pues lo pierdo porque no sabía qué va a pasar. O sea, es decir, yo ya tengo que saber qué va a pasar a priori para apuntar mi telescopio en esa dirección. La otra desventaja es que tienen un duty cycle muy reducido, es decir, solo operan bajo circunstancias muy particulares. Por ejemplo, no pueden operar de día, no pueden operar cuando hay luna por ahí arriba o muy cerca, no pueden operar cuando hay viento mayor a, no sé, como 8 kilómetros por segundo, una cosa así, no pueden operar si llueve, si cae nieve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me recuerdan los memes de esos de los perritos, el perrito flaquito y el perrito más choncho, ¿no? Estos son pues solo operan bajo muchas restricciones. Es decir, casi todo les da estrés. Después vienen, aquí se me pasó, los detectores que están basados en detectores de agua. Entonces lo que se hace es que se llenan contenedores de agua ultra pura. Cuando pasan esta cascada, estas miles de partículas en el agua contenida, emiten luz. Entonces, igual tiene sus pros y sus contras. Los contras es que tienen no tan buena resolución. Pueden ver aquí el mapa producido por uno de estos observatorios. No tiene la misma definición que la foto que les enseñé hace rato. Pero la ventaja es que es como si tuvieran una cámara fotográfica con el obturador abierto. Es decir, capturan todo lo que está arriba en el cielo, no tienen que apuntar, entonces cubren como un cono de 45 grados y entonces todo lo que está ahí en ese momento, si ocurre algún suceso, lo detectan. Tienen un duty cycle muy grande, se opera bajo cualquier condición, se opera de día, de noche, si está nublado, si hay lluvias, si hay
tormentas de nieve, no importa. Realmente solo se apagan para mantenimiento y cuando falla la electricidad también. Y bueno, en estos casos, el tamaño, bueno, no el tamaño, la altura importa. ¿Por qué? Porque justo lo que queremos hacer con estos detectores es tratar de llegar, bueno, aquí en esta gráfica de la derecha pueden ver el número de partículas conforme va atravesando la cascada atmosférica, la atmósfera, ¿no? Entonces hay un momento que por ahí de 6 kilómetros sobre el nivel del mar, ocurre el máximo de producción de partículas. Después de esto ya la energía de la partícula primaria se ha dividido en tantas veces que ya no tiene energía suficiente para seguir produciendo partículas y se empieza a absorber en la atmósfera. Entonces justo lo que queremos es estar cerca de este máximo para ser más sensibles. Es decir, cerca de los 6 kilómetros sobre el nivel, 6.000 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que este tipo de observatorios se instalan siempre en montañas. Entonces, HOC, que aún no les digo qué es, pero HOC está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Estamos cerca relativamente de este máximo. Ahora sí, ¿qué es HOC? Bueno, HOC son las siglas de High Altitude Water Cherenkov. Es un observatorio que se basa en esta técnica de agua, grandes contenedores de agua para poder ver estos eventos que emiten rayos cósmicos y rayos gamma. Es una colaboración, inició como una colaboración binacional, solo éramos Estados Unidos y México, y poco a poco se han ido uniendo países de diferentes lugares. Ahora tenemos de América Latina, tenemos países de Europa, y recientemente, hace como 2 años, empezamos a tener colaboradores de Asia. Esa es la foto de la última reunión de colaboración en vivo que tuvimos antes de la pandemia. ¿Dónde está el Observatorio HOC? Está aquí en el Parque Nacional Pico de Orizaba, en las fronteras de Puebla y Veracruz. Ahí es donde está. Este es el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Tiene 5.600 metros. Enfrente hay otro volcán que se llama Sierra Negra. Esta es la autopista México-Veracruz. El gran telescopio milimétrico se encuentra aquí en la cima del Sierra Negra, y justo entre los dos volcanes donde se unen, en este valle, es donde está localizado el observatorio HOC, que es este de aquí. Aquí les quiero que noten el tamaño de la persona que está aquí caminando, para que se den una idea de lo grande que es este observatorio. Entonces aquí es solo un zoom para que vean cómo se ve. Les voy a contar un poco como de historia del HOC. Como se van armando como un tanque, se va instrumentando, se va poniendo la electrónica, etc. Entonces se va volviendo modular. Entonces empezamos con lo que llamamos HOC 30, que es este triangulito negro que está aquí. En cuanto lo instalamos, empezamos a probar toda la ingeniería electrónica, cómputo, algoritmos, etc. Luego, en agosto del 2013, terminamos este polígono azul que llamamos HOC 211. A partir de ahí empezamos a tener publicaciones. En noviembre del 2014 terminamos la parte roja, y en marzo del 2015 terminamos el arreglo completo, que son 300 detectores. Fue la inauguración, y bueno, esos son los datos técnicos. Estamos a 4.100 metros, cubrimos un área de 22.000 metros cuadrados, tenemos 300 tanques de agua. Cada tanque tiene una altura de 4.5 metros y 7.3 metros de diámetro. Tiene 3 fotomultiplicadores en el centro de 8 pulgadas, perdón, en el centro, arreglados en un triángulo, y en el centro tiene un fotomultiplicador de 10 pulgadas de alta
eficiencia cuántica. Cada uno tiene 180, cada detector, cada tanque tiene 180,000 litros de agua. Aproximadamente. Tenemos 300 detectores, entonces pueden hacer la multiplicación. En Hawk tenemos tanta agua allá arriba que podríamos darle una botella de agua de medio litro a cada mexicano. Claro, no es agua potable ni bebible, es agua especial, le damos agua ultra pura. La idea es que no tenga casi nada. Entonces, cuando pasan alguna de estas partículas de las cascadas atmosféricas en los tanques, entra en el agua, viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua, las partículas cargadas, y emiten estos fotones Cherenkov que son detectados por los detectores que los pueden ver aquí abajo. Entonces, un detector Cherenkov más o menos tiene el tamaño de un T-Rex. Y lo que hacemos es recolectar la información temporal y la cantidad de luz que se emite, y con eso podemos reconstruir todos los parámetros de la cascada y del rayo cósmico o rayo gamma original. Este es un evento real de Hawk, en el que el color es el tiempo en el que va llegando a los detectores. Entonces pueden ver que primero llegaron estos azulitos, o sea, se fueron prendiendo, digamos, se fueron prendiendo primero estos azulitos, luego estos amarillos y al final estos rojos. Entonces es obvio que la cascada vino en esta dirección. Lo que realmente estamos haciendo es lo que se ve en este GIF. Entonces viene la cascada atmosférica propagándose por la atmósfera, y conforme va tocando los detectores va como prendiéndolos, podemos decir. La diferencia de tiempo entre en el que se prende cada uno de los detectores nos da justamente la dirección de arribo. Con eso podemos calcular los dos ángulos. La cantidad de luz nos sirve para determinar la energía de la partícula primaria. Entonces aquí se ve un evento real de cómo va llegando la cascada atmosférica. Se le ajusta un plano primero al frente del shower, y con eso se calculan los ángulos. Como les dije, hay dos tipos de cascadas atmosféricas. Una, las que se forman por rayos gamma. Entra el rayo gamma, interactúa con un núcleo de nitrógeno en general y produce un par electrón-positrón. Estos electrones y positrones viajan, interactúan con los núcleos del aire. Bueno, el aire no tiene núcleos, pero con algunos de los núcleos que componen el aire, y por Bremsstrahlung emiten un fotón. Este fotón vuelve a interaccionar y produce un par electrón-positrón, y así se hace una cadenita. Los rayos cósmicos tienen un desarrollo un poco más complicado. Estos producen partículas hadrónicas. Algunas de ellas decaen directamente en muones inmediatamente, y estos muones viajan directamente hasta la superficie de la Tierra desde las capas altas de la atmósfera, porque tienen una sección transversal muy pequeña. Es decir, casi no interactúan con nada. Parte de estas partículas hadrónicas, algunos se producen, por ejemplo, piceros. Estos piceros decaen en dos fotones, y estos dos fotones generan una cascada atmosférica extendida como la del rayo gamma, es decir, electromagnética. Entonces, así es como funcionan las cascadas atmosféricas. El problema es que nos llegan de todos lados. Es un esquemita, un dibujito de más o menos como, no es que nos llegue una y luego la otra. Estos llegan de todas las direcciones en un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos para diferenciar entre un rayo gamma y un rayo cósmico? Bueno, aquí les voy a presentar una simulación para que vean que topológicamente es muy diferente. Es una vista, digamos, de abajo, como viendo, es un rayo gamma a la izquierda y un rayo cósmico a la derecha.
son verticales y hagan de cuenta que nosotros estamos viendo hacia arriba. Entonces, pueden ver que conforme empieza a desarrollarse la cascada, son topológicamente muy diferentes. Los de la izquierda se ven bastante compactos, como que en el centro hay muchos y luego va decayendo como exponencialmente. Eso es lo que pasa con los rayos gamma. Fíjense que los rayos cósmicos generan como subcascadas que están por allá lejos del centro de la cascada. Y basándonos en estas propiedades, con algoritmos computacionales, es que separamos los rayos gamma de los rayos cósmicos. Detectamos 25,000 cascadas por segundo, no 25,000 partículas. Cada cascada tiene miles o cientos de miles de partículas. Detectamos 25,000 cascadas por segundo. Ya con el trigger y todo, recolectamos algo así como 2 terabytes de datos cada día. Y bueno, a la fecha tenemos casi 8 petabytes de datos para analizar desde la inauguración. Y la forma más eficiente para llevar los datos desde la montaña, tenemos 2 data centers, uno en la UNAM y otro en la Universidad de Maryland. Lo más eficiente es lo que llamamos el databús. Los ponemos en un autobús de estrella roja y llega súper rápido, más rápido que por fibra óptica. Bueno, ahora me quedan 10 minutos, voy a correr. Estas son las metas científicas de Hawke. Tiene un montón de temas, desde astronomía galáctica, extragaláctica, rayos cósmicos, física de partículas, etc. Entonces, les voy a hablar muy rápido de los resultados más emocionantes que hemos obtenido con el Hawke. Bueno, quiero decirles que el observatorio es el Hawke es el observatorio de rayos gamma más sensitivo a la fecha. Ya nos están pisando los talones los chinos con un detector que están construyendo, pero hasta ahorita somos los más sensitivos. Hemos publicado cómo se ve el mapa del cielo, pero visto en rayos cósmicos. Se pensaba que como los rayos cósmicos son, la dirección de los rayos cósmicos es revuelta por los campos magnéticos, se pensaba que llegaban de todos lugares de forma homogénea. Sin embargo, en milagro, un detector anterior descubrió que no, y Hawke lo confirmó y sacamos estos mapas donde podemos ver zonas frías, que son estas donde no llegan tantos rayos cósmicos como los que deberían de llegar, y zonas calientes como esta donde llegan más rayos cósmicos de los que deberían de llegar. No sabemos por qué. Ese es el mapa del cielo en rayos gamma. Entonces pueden ver aquí la Vía Láctea y las fuentes, unas fuentes aquí, que el CRAB es la nebulosa del Cangrejo, Geminga, y 2 Markarian, que son 2 AGNs. Esta es la misma gráfica, pero en coordenadas ecuatoriales, donde se ve el plano galáctico en el centro. Hawke detectó 40 fuentes, detectó 40 fuentes en su último catálogo. Un cuarto de estas fuentes nunca había sido vista antes. Parte de estas fuentes ya fue confirmada por otros observatorios, principalmente por los telescopios atmosféricos. Después fuimos un poco más adelante y dijimos, bueno, ¿cuántas de estas fuentes del plano galáctico emiten a muy alta energía? 56 TeV, encontramos 8 fuentes. Y luego fuimos más allá. ¿Cuántas de estas emiten más allá de 100 TeV? Bueno, al menos que llegan aquí son de 100 TeV, pero eso presupone que los rayos cósmicos que dieron origen a estos rayos gamma de TeV deben de ser de petaelectronvolts. Detectamos rayos gamma de tan alta energía que podemos estudiar o ver si hay violaciones a la invariancia de Lorentz.
Entonces, esto ya lo medimos, publicamos unos límites muy interesantes en el PRL que está ahí abajo. También podemos ver el anticentro galáctico, es decir, el otro lado donde está el centro. Vemos ahí las fuentes, unas súper brillantes, ya muy conocidas como la nebulosa del Cangrejo, Geminga y Monogem. Descubrimos una nueva clase de fuentes que llamamos TEP-halos. Son fuentes muy extendidas que rodean en general a un Pulsar Wing Nebula. Esto nunca antes se había visto. AMS hace años detectó un exceso de positrones y entonces se creía que había dos teorías, o venían del decaimiento de materia oscura o venían de fuentes muy cercanas como tipo Geminga y Monogem. Entonces Hawke justamente se enfocó a estudiar estas dos fuentes. Pudimos calcular la propagación de positrones, de electrones y positrones desde estas dos fuentes, y vimos que de acuerdo a nuestras mediciones, estos no pueden contribuir a lo que AMS estaba midiendo. Entonces creo que volvemos a apuntar a que es probable que este exceso de positrones siga viniendo del decaimiento de materia oscura. La nebulosa del Cangrejo es una fuente muy conocida y es como la típica con la que, porque es muy brillante en rayos gamma. Y curiosamente, al ladito del Cangrejo había otra fuente que nadie había detectado. Y era porque precisamente el Cangrejo es muy extenso y es muy luminoso, entonces los detectores en general se saturan. Pero con la técnica de Hawke pudimos detectar esta fuente nueva. También detectamos un microcuasar, el SS433. Los microcuasares son objetos supergigantes que están muy cerca de un agujero negro, y el agujero negro se lo está comiendo, y esta acreción de material hace que emita dos jets de partículas hacia arriba y hacia abajo. El agujero negro está aquí en el centro, y pueden ver que la radiación de rayos gamma no viene del agujero negro, sino viene de los jets. Es la primera vez que se tiene evidencia de que hay aceleración de partículas a tan altas energías en los jets de los microcuasares. Esto fue publicado en un Nature, aquí me estorba hace unos años, y recientemente acabamos de publicar un Nature Astronomy, porque les conté hace rato que se pensaba por muchos años que los rayos cósmicos venían de remanentes de supernova. Hawke no ha detectado ningún rastro en el que se le pueda asignar una aceleración de rayos cósmicos a los remanentes de supernova, pero detectamos que los rayos cósmicos apuntan a que los rayos cósmicos de peta-electron-volts vienen no de remanentes de supernova, pero de regiones de formación estelar, es decir, donde se están formando las estrellas. Esto también es súper nuevo, nadie había predicho que íbamos a encontrar esto. Todo el mundo pensaba que íbamos a encontrar los rastros de la aceleración de rayos cósmicos en las supernovas, en los remanentes de supernova. También tenemos ya varios artículos, son límites expuestos a la detección de materia oscura. Cada uno de los puntos rosas aquí son fuentes que podemos ver con Hawke y que estamos estudiando para poner límites más restrictivos. Tenemos convenio con LIGO, Virgo, para ver si los eventos que producen ondas gravitacionales también producen rayos gamma. Hasta ahorita no hemos detectado ninguno, lo cual ha puesto
unos límites muy interesantes a la física que hay detrás. Lo mismo para IceCube, que detecta neutrinos. En principio creíamos que los neutrinos iban a estar asociados con fuentes de rayos gamma. No hemos detectado esta asociación, por eso tenemos también unos papers interesantes con unos límites. El paper está ya por salir. Pero ahí no acaba la historia. Hawk ha sido muy exitoso desde su inauguración, pero ahora lo extendimos. Ahora pusimos estos detectores chiquititos, estos tanques de 2.500 litros. Pueden verlos aquí en este mapa. Cada punto amarillo es uno de estos. Y con eso extendemos 4 veces el área efectiva de Hawk y la sensibilidad. Pueden ver un evento registrado por el arreglo principal y por lo que le llamamos los outriggers. Este es un evento real. Y bueno, con esto casi termino. En resumen, Hawk ha sido un observatorio súper exitoso. Tenemos un montón de resultados muy interesantes, muy apasionantes, en muchísimas áreas, no solo en astrofísica, en partículas, en materia oscura. Acabamos de extender la eficiencia de Hawk en energía y acabamos de mejorar los algoritmos para calcular mejor, de una forma más precisa, el apuntado y la reconstrucción energética. Por lo tanto, creemos que vienen resultados mucho más excitantes muy pronto. Pero ahí no acaba la cosa. Ahora estamos planeando un detector que se llama SWGO. No me digan, yo sé que el nombre no es muy bueno, pero es The Southern Wide Field Gamma Ray Observatory. Es un observatorio que queremos construir ahora en el hemisferio sur, tipo Hawk, pero 10 veces más grande. Tenemos ya los países que están concursando por el sitio. Está Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Entonces, con esto vamos a tener una mejor cobertura del cielo. Esta es lo que Hawk ve. Tenemos este hoyo aquí chiquito es la parte norte que no podemos ver, y este agujero grande es la parte sur que no podemos ver. Lamentablemente Hawk, por su posición geográfica, no puede ver el centro de la galaxia. Con este nuevo detector vamos a poder unir las dos observaciones y tener un mapa mucho más completo del cielo. Bueno, esta es la página del observatorio Hawk, mi Twitter, para que me sigan. Y bueno, no quiero irme sin explicarles o contarles un poco en estos últimos minutos. Empezamos tarde, así es que tengo como 5, de cómo es que llegué a ser estudiante de Jürgen. Es una historia un poco larga, pero en el 97 fui a hacer una estancia, estaba en la licenciatura y fui a hacer una estancia a Fermilab. Uno de mis profesores, Arturo Fernández, me habló a su oficina y me dijo: oye, ya sé que te vas a Fermilab. Me dijo: si yo fuera tú, iría a contactar a alguien que está allá, que se llama Jürgen, que es muy bueno y que parece que va a venir a México. Si yo fuera tú y estuviera en tus zapatos, hablaría con él y trataría de hacer la tesis con él. Y así fue. Fui a esa estancia, llegué con Marco Reyes, y Marco Reyes me llevó con Jürgen. Le dije: oye, hay un tal Jürgen por acá. Me dijo: sí, es mi compañero de oficina. Le dije: llévame a conocer. Fui y lo conocí y le dije: oye, estoy interesado, sé que te vas a ir a México, pues me gustaría trabajar contigo. Me dijo: sí. Ese día me llevó Jürgen al túnel del Fermilab a ver CELEX, el experimento CELEX, corriendo. Yo no sabía que años después me iba a graduar con los datos de ese experimento, que ya en ese entonces ya no existía, ya estaba desmontado, pero yo vi CELEX corriendo. Y en el 98, después de como un año y medio, yo pensé que Jürgen se había olvidado de mí, y de repente recibí un correo y me dijo: ya estoy en México, estoy en San Luis Potosí.
Le escribí, le dije, oye, pues yo quiero hacer la tesis de licenciatura contigo. Me dio una beca y me fui para allá como un año, yo creo. Estuve trabajando con CKM, que vi en la mañana que Peter estaba poniendo ahí los white papers. Ahí aprendí un montón de simulación, Gian 3 en ese entonces, ahora está Gian 4, pero en ese entonces era Gian 3. Y desde ahí empezó mi carrera con Fortran, porque a Jürgen no le gusta o no le gustaba usar C++, así es que yo soy Fortranosaurio por culpa de Jürgen. Después me recompuse y aprendí C++. Jürgen dirigió mi tesis de licenciatura, me titulé en el 99 y en el 2000 regresé a hacer el posgrado en el Instituto de Física. Y en el 2006 defendí mi tesis. Aquí pueden ver la foto de Peter Cooper, cuando hace 15 años. Y este fue el día que defendí mi tesis de doctorado. Entonces ahí pueden ver, antes no había cámaras en los celulares como ahora, entonces tengo muy pocas fotos de aquella época, pero tengo muchos recuerdos. ¿Qué aprendí de mi estancia con Jürgen? La verdad es que aprendí muchas cosas, es difícil ponerlo en una lámina en tan poco tiempo. Primero, el gusto por la ciencia. Es una persona que es muy apasionada por la ciencia y es algo que me contagió. Creo que de las cosas más importantes que han marcado mi vida como investigador es la disciplina que me inculcó. Yo era muy disciplinado, impuntual, etcétera, y creo que batalló mucho conmigo, pero aprendí, o algo aprendí, Jürgen, de la disciplina a la que nos sometías, y de la puntualidad. Yo, al igual que tú ahora, por ejemplo, cuando hago reuniones con mis estudiantes, a las 3, y a las 3 estamos empezando, no 3:10, no 3:15, a las 3. Es algo que me quedó muy grabado. La forma de trabajar también la heredé de ti, más bien te la copié. Dirías tú, te la robé. También tengo esta estructura escalonada o piramidal en la que los de licenciatura se apoyan en los de maestría en doctorado, y ya los de doctorado ya me tocan a mí. Aprendí a hacer multitarea porque yo recuerdo ese día, le dije a Jürgen, oye Jürgen, ya van muchas tareas que me encargaste, ya le paramos. Y me dijo, no, un día vas a ser investigador. Los investigadores hacemos muchas cosas, tienes que dar clases, tienes que atender estudiantes, tienes que ver papers, tienes que hacer cosas administrativas, tienes que buscar dinero. Y tenía mucha razón. Es algo que también aprendí, gracias a ti, Jürgen, a hacer multitasking. Aprendí mucho de shell scripting, simulaciones, análisis de datos, estadísticas. Lo que nunca se me olvide es, nunca muestres una foto, una gráfica sin errores. Lo sigo haciendo. Me inculcó mucho la independencia. A mí me dijo, como el papá, o sea, aquí te gradúas y te me vas. Yo no quiero que te contraten aquí en el instituto, aquí te gradúas y te vas. Tienes que ser independiente, no tienes que buscar trabajo. Yo no te voy a buscar tu trabajo. Así es que, por eso ya no regresé a San Luis. Me inculcó que los estudiantes son muy importantes. Yo recuerdo muchas veces, más bien, yo no recuerdo una sola vez que yo fui a tocarle a la puerta de su oficina y que Jürgen me haya dicho, estoy ocupado, ven después. Siempre me atendió, siempre. Y yo sé que, bueno, ahora como investigador sé que uno puede estar muy ocupado. Siempre me atendió, y es algo que trato de hacer también con mis estudiantes. No importa lo ocupado que esté, cuando un estudiante toca mi puerta, voy a atenderlo. Me enseñó y copié de hacer reuniones con mis estudiantes para atenderlos. Una cosa que no aprendí, Jürgen, es que me decías una página, cuando vayas a dar una plática, haces una página por minuto. Si tienes 30 minutos, te echas 30 páginas. Es obvio que no lo aprendí, mira, me eché como 80. Pero voy más o menos a tiempo. Y bueno, una de las cosas que más
aprecio y aprendí de Jürgen es su enorme corazón. La verdad es que es un ser humano único que te muestra un gran apoyo como estudiante. Como estudiante, muchas veces estás lejos de tu familia, estás en situaciones difíciles, y Jürgen siempre fue no solo mi asesor, la verdad es que siempre me apoyó y siempre podía llegar con él para un consejo, y aún recuerdo, no sé cuántas veces fui a pedirle dinero a Jürgen. Espero que te haya pagado, Jürgen. Si no, pues ya lo que ocurrió en San Luis, pues se queda en San Luis. Muchas gracias, felicidades, Jürgen. Ha sido un honor ser tu estudiante. Agradezco toda la formación que me diste y te mando un abrazo. Pronto vamos a festejar por allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibrahim. Le agradecemos al doctor Ibrahim Torres Aguilar su plática, su interesante plática. Tenemos unos 10 minutos para las preguntas. Comenzamos con ustedes y enseguida leeré alguna pregunta por acá. Adelante, por favor. A Jürgen tiene la mano levantada. Sí, yo tengo la mano arriba. Adelante, Jürgen, por favor. So, muchas gracias, Ibrahim. Que terminaste con detectores Cherenkov, que era tu tesis de licenciatura. Diseñar el Cowan-Ridge. Claro, y PMTs. Y PMTs, exactamente. Sí, qué bueno. Yo tengo una pregunta por los rayos cósmicos. Cuando los rayos cósmicos se producen, los rayos cósmicos que ustedes miden tienen 100 TeV, eso son 10 a la 14. Sí. Los de 10 a la 20 Sí. deben venir de algo violenta. Y son, que hay violenta, AGNs, ¿no? Esta es la cosa. Pero los AGNs son muy lejos. ¿Sí? No llegan aquí por el GKZ cutoff, ¿no? Sí. Sí. ¿No se resolvió este problema, este dilema? No se ha resuelto. Hawk no estudia este tipo de eventos que a los que te refieres, son los rayos cósmicos ultraenergéticos. Son arriba de 10 a la 17 electronvolts. Eso los estudia Oyer, pero pues seguimos igual. No sabemos de dónde vienen. Esa es la respuesta. Ni cuál es el mecanismo de aceleración tampoco. Eso es muy interesante. O sea, ¿qué mecanismo utilizas para poder acelerar hasta 10 a la 20 electronvolts? Pues no sabemos. La respuesta no la sé. Bueno, ni yo ni nadie todavía. ¿Tienes otra pregunta, Jürgen? No, ahorita no. Deja a los otros primero ya. Bueno, ¿alguien más de ustedes, por favor? Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Eric, ahorita. por favor. Oye, Ibrahim, no lo mencionaste en tu plática, pero por ahí sé que hay alguien que anda buscando interacciones de neutrinos en la montaña de Hawk, neutrinos tau o neutrinos, creo que alguna vez escuché, y de hecho eso yo alguna vez lo comenté, que a lo mejor neutrinos del muón que vienen de abajo. ¿Cuántos eventos esperan? ¿Cómo va eso? Va muy bien. El paper está por salir. De hecho, te puedo decir que justo la semana pasada se terminó de revisar el paper dentro de la colaboración. Entonces, yo creo que la otra semana se envía la revista. Entonces, no quiero adelantarme mucho, mejor compra el artículo. pero o sea, estamos hablando de los puedo contar con la mano, sí, o los puedo contar sin manos. Con la mano. Bueno. Sí. Si tienes el paper, mándalo a Jim Russ. Porque Jim Russ, después de SELEX, quería hacer un experimento que detecta
tauneutrinos que se producen cuando los showers pasan, cuando los tauneutrinos pasan por una montaña, producen taus y estos se conectan después. Es exactamente esto que preguntó Jürgen, Eric. Hay un colaborador que es vecino, creo que de la oficina de Eric, justamente está tratando de detectar eventos que no vienen de arriba, sino que vienen del lado. Es decir, que se producen en el pico de Orizaba y emiten neutrinos y muones, y el muón viaja en línea recta y atraviesa varios detectores al mismo tiempo. Entonces lo que se busca son trazas lineales. Sí, está bastante interesante. Aquí está la foto de Jim Ross, mira también. Y está Mauricio Iori, que quería hacer este experimento con Jim, el de al lado. Sí. Claro, también está ahí. Sí, ya. Y atrás está Peter, tú, y obviamente al Aaron. La tuvimos aquí en San Luis por algo como 3 meses, 4 meses. Sí, cuando trabajamos. Sí, cuando tú fuiste aquí también, ¿no? Sí, ahí estuvo. Sí, ya, cuando terminamos el Double Charm, ¿no? Yes, así Sí, es. Ahí, cuando doctorado, él llegó un rato, sí. es correcto. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta de su parte? Hay una pregunta aquí en el YouTube, en el canal de YouTube, Ibrahim, que dice, bueno, que es de Felipe de Jesús Rosales Aldape, que dice, ¿cómo distinguir los mecanismos de aceleración? Bueno, esto tiene que ver con el espectro justamente. Entonces, lo que se mide es el espectro, y el espectro, bueno, hay teorías detrás. Entonces, de acuerdo a cómo es el espectro energético, tú puedes inferir justamente los mecanismos de aceleración. Por ejemplo, se sabe que si el espectro energético es sin corte, eso viene de producción, bueno, dependiendo si tiene corte o no corte, eso es si viene de aceleración de partículas fermiónicas o hadrónicas. Entonces, justo el secreto está en medir bien el espectro de energías. Muy bien. Déjame, ¿alguna otra pregunta de ustedes, señores jóvenes? Déjame comentarte un par de comentarios, bueno, de leerte un par de comentarios de YouTube también. Hay una felicitación de Gabriel López Castro al festejo. Y bueno, también una felicitación a tu trabajo de parte de Nora Estrada. Y yo tengo una última pregunta. Ibrahim, ¿por qué no pueden ver el centro del universo con estos rayos gamma? Porque el centro de la La galaxia galaxia, perdón. está visible en el hemisferio sur. Entonces nos queda nos queda debajo del horizonte. Por eso no lo podemos ver. Pensé que era una cuestión técnica, pero más bien Es geográfica realmente. entonces, o sea, el centro de la galaxia es visible desde el hemisferio sur. Entonces, con su proyecto, el último que nos presentaste, podrían ver esa parte, ¿no? Exactamente. Con esta parte vamos a ver justo el centro de la galaxia. Muy bien. Pues si no tienen otra pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una última pregunta todavía después de la última. Pues, no, solo quiero agradecer a Ibrahim la plática, las palabras bonitas al final, ¿ya? Que realmente parece que le enseñó algo, ¿no? Muy bien trabajo, Ibrahim. Parece que sí, excepto lo de las páginas por minuto. ¿Ya? muy bien. Pues, igualmente, muchas felicidades y gracias.